¿Qué es un país? ¿Su himno? ¿Su bandera? ¿Su escudo? En el día de la fecha, 19 de marzo de 1829, los abajo firmantes disponen que la balanza nos recordará los valores de la igualdad y la justicia. El Cerro de Montevideo será el símbolo de nuestra fuerza. El caballo, al galope, símbolo de la libertad. Y un vacuno, el símbolo de la abundancia. Hoy es natural hablar de abundancia. Casi 12 millones de cabezas de vacunos en todo el país. 4 animales por cada uruguayo. Estamos entre los primeros 7 países exportadores de carne. Llegamos a más de 100 mercados. Y por si fuera poco, somos los primeros consumidores de carne bovina en el mundo. La carne es nuestra principal riqueza. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Vayamos al principio. Hernandarias. El hombre era un aventurero, un visionario. Creía en el mito de la ciudad de los Césares y organizó una expedición para buscarla. El mito hablaba de una ciudad hecha de oro, donde se hablaba un idioma extraño y donde los ganados abundaban. De camino, en vez de oro, Hernandarias se encontró con un campo completamente vacío. Pero no se defraudó. En 1611, entraron los primeros 50 vacunos por la isla de Vizcaíno, pero se los comieron los indios. 6 años después, lo volvió a intentar, pero esta vez les dijo a los indios: no las maten, dejad que se multipliquen. Y así lo hicieron. Para 1680, ya había 5 millones de reses en estos campos. Y comenzaron a ser disputados por españoles, portugueses. De Entre Ríos y Misiones, todos querían un pedazo. La Banda Oriental era un supermercado abierto las 24 horas, sin ley y sin orden. El verdadero negocio era el cuero. Con el cuero se forraban las ruedas de una carreta, se hacían los techos, las camas, la ropa. El cuero valía, la carne se tiraba. Hasta que aparecieron los primeros saladeros. La carne salada, el tasajo, fue el primer producto que empezamos a exportar a Cuba y Brasil para alimentar esclavos. En 1875 se comenzaban a alambrar las estancias uruguayas. Palos y alambres que desencadenaron una verdadera revolución. Podíamos identificar las vacas con marcas para saber cuántas habían y de quién era cada una. Un año más tarde, el ingeniero francés Charles Tellier inventa un método de enfriamiento que permite mantener la carne a una temperatura de 0 grados Celsius. En mayo de 1876, el barco Le Frigorifique zarpa de Francia rumbo a nuestras tierras, dando nacimiento a nuestra industria frigorífica. Por eso, cada 29 de mayo se festeja en Uruguay el Día de la Carne. 1861, Puerto de Fraiventos. Desembarca el ingeniero alemán George Hibert, otro visionario de esta historia. Él no buscaba ninguna ciudad fabricada de oro, pero al ver las vacas, el buen puerto y los extensos campos, comenzó a imaginar una fábrica. De vuelta en Alemania, llama a Liebig, un famoso químico que había inventado la fórmula del extracto de carne. Se instala en Fraiventos la Liebig's Extract of Meat Company para producir extracto de carne. En 1873 se inicia la fabricación del producto uruguayo más conocido de todas las épocas, el Corned Beef Fraiventos. En 1924, la Liebig
es adquirida por Frigorífico Anglo. Construido con la misma tecnología de los rascacielos de Nueva York, el Anglo fue la fábrica procesadora de carne más grande del mundo. Los científicos habían vaticinado que los ejércitos que resolvieran su alimentación a base de carne tendrían ventaja sobre aquellos que lo hicieran a base de carbohidratos, las papas de los alemanes. El corned beef concentraba el alimento de 32 kilos de carne en una lata de 25 centímetros por 25 y era fácil de calentar en la trinchera. El producto llegó a tener tal adoración que durante las guerras mundiales los británicos bautizaron algunos de sus tanques fraiventos. Las latas llegaban a tener beneficios impensados, como detener las balas enemigas. Y muchas veces, cuando los soldados despegaban las etiquetas, se encontraban del otro lado con cartas escritas por las empleadas del Anglo, dándoles aliento y fuerza para ganar la guerra. Desde Fraiventos para el mundo salían más de 200 productos distintos. Acá de la vaca, lo único que se desperdicia es el mugido, decían los empleados del Anglo. Desde que Hernandarias había llamado la atención sobre nuestras tierras, hasta el año 1948, cuando se exportaron a Europa 16 millones de latas de corned beef, pasamos de ser la tierra de ningún provecho a ostentar el glorioso título de la cocina del mundo. En 1949, la Oficina de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos encargaba un documental sobre el Uruguay. On the outskirts of Montevideo is the largest cattle market in the world. Unlike our stockyards, there are no fenced-in enclosures. To the frigorifico, the plant for freezing and packing beef for export, go the top-grade cattle. All of this beef is for export. The best customers are the British. Y así marchaba la economía. Con el peso más fuerte que el dólar, el Uruguay vivió lo que se dio a llamar la época de las vacas gordas. Todo era posible en aquel Uruguay de 1949. Todo, hasta ser campeones del mundo. Diez años después, la situación era otra. El mundo volvía a cambiar. Europa impone medidas proteccionistas y subsidios agrícolas. Las fibras sintéticas compiten con nuestra lana. En 1973 se produce la primera crisis del petróleo. El desarrollo del agro y del sector industrial se paraliza. La inflación se dispara por las nubes. Al borde del abismo, tuvimos que volver a empezar. La historia nos da perspectiva sobre el presente que nos toca vivir. A fines del 1700, la carne era vendida en carnicerías ambulantes, donde se cortaba a hachazos y se vendía por céntimos. Para vender la carne, no había que hacer prácticamente nada. El ganado crecía libre, cimarrón, a la libre se lo mataba y a la libre se lo comía.
Hoy, detrás de una porción de carne, hay una historia. Está el conocimiento que se transmite de padres a hijos, inculcando el amor a la tierra y el respeto a los animales. Está el trabajo del peón, que arrea el ganado de un potrero a otro, cuidando el bienestar animal. También está el veterinario, que se ocupa de cuidar la salud del ganado y apostar al mejoramiento de las razas. En el proceso industrial de los frigoríficos, miles de operarios trabajan con tecnologías de avanzada para lograr los mejores cortes del mercado. Cada etapa de este proceso es monitoreado por profesionales, siguiendo los más altos estándares de calidad, garantizando un producto seguro y saludable. Podemos asegurar la trazabilidad del campo al plato. El marketing no es algo nuevo. Hasta el propio Hernandarias, para poder introducir los primeros vacunos, debió convencer al rey de España hablándole de los campos, las praderas y los ríos. A principios del siglo XX, ya fue necesaria una artillería de argumentos para convencer. El corned beef era nutritivo, pero la Liebig se encargó de elevarlo a un lugar mítico, el British Way of Eating. En 1908, la Liebig es sponsor oficial de las Olimpiadas de Londres e incluso persuadió al equipo de atletas inglés para que recomendaran sus productos. Lo que una vez fue ciencia ficción, el siglo XXI se ha ocupado de hacerlo realidad. Catástrofes climáticas, contaminación del aire, del agua, superpoblación. La filosofía de la ecoconciencia es una realidad de los mercados. Como nunca antes en la historia, el respeto por la naturaleza y su preservación pasan a estar en el núcleo de todo lo que hacemos y consumimos. El mundo demanda alimentos naturales, sanos y confiables. Y ahí estamos nosotros, cuidando esa confianza. Para ganar esa confianza, INAC trabaja en el agregado de valor, posicionándola en el mundo como la etiqueta verde de las carnes. Alta calidad, producidas de manera sustentable, respetando la naturaleza y el bienestar de los animales, con tecnología de vanguardia en todo el proceso productivo. Hemos venido aquí porque nos han dicho que era el mejor. La comida extraordinaria, servida fenomenalmente y el personal exquisito. La marca Uruguay Carnes pues está perfecto, está bien. Chuparse los dedos. Tenéis una fama. Porque todo el mundo ha dicho que es lo más rico de la Expo. En 400 años vimos nacer un país y una industria que se fue construyendo entre muchos hombres y mujeres que tuvieron la fe y la inteligencia para proyectarse más allá de lo que tenían delante de sus ojos. Hoy nos toca a nosotros ser los protagonistas. Podemos decir con orgullo que Uruguay tiene una genética y una industria cárnica para jugar en primera división a nivel mundial. Esa es nuestra herencia. Ese es nuestro legado. Y lo tenemos que cuidar, entre todos, para seguir construyendo la nación en la que queremos vivir.